Ok, eh, el día de ayer estuvimos viendo un poco el tema de las suturas y al finalizar la clase habíamos visto cuáles eran las formas de las agujas, por ejemplo, ¿no? Y habíamos indicado que fundamentalmente existían dos tipos de agujas, unas que se conocían como agujas redondas y otras que se conocían como agujas eh, cortantes, ¿no? Y las agujas cortantes eran dos tipos fundamentalmente. Y estas eran, por ejemplo, las agujas conocidas como agujas cortantes y cortantes inversas, ¿no? Esta, por ejemplo, era la señalética de una aguja cortante, ¿no? Que tenía la forma triangular y una cortante inversa era esta, ¿ya? También habíamos indicado que existía otro tipo de agujas que se conocían como taper. Las agujas taperes es como una combinación de, de las dos agujas, ¿no? Redonda y cortante a la vez. Generalmente se utilizan para tejidos bastante duros, como por ejemplo los tendones o para hacer cirugía cardiovascular, ¿no? Entonces, tiene otro tipo de señalética, ¿sí? La punta de la aguja es una punta cortante, pero el cuerpo hacia el ensamble es una aguja redonda. Esas son las agujas taper cut. Entonces, bueno, las formas de las agujas son de varios tipos. En medicina veterinaria fundamentalmente se utilizan cuatro tipos de agujas. Por ejemplo, tenemos la aguja de un cuarto de círculo, es decir, tenemos un círculo, dividimos en 8 partes y si utilizamos solamente dos de ellas, tendríamos un cuarto de círculo y las agujas de 3/8, las agujas de medio círculo y las agujas rectas. Las agujas de un cuarto de círculo tienen una denominación, una letra que caracteriza a este tipo de agujas, que es la letra Q. Para eh, identificar las agujas de 3/8 de círculo, tenemos, por ejemplo, la letra T. Y para identificar las de medio círculo, la letra M. Y las agujas rectas con la letra R. ¿Sí? Por otro lado, bueno, esto ya lo hemos visto. Esta es la anatomía, por ejemplo, de una aguja. Tenemos la punta, el diámetro de la aguja, la longitud del cuerpo de la aguja que vendría a ser todo y esta parte el ensamble, ¿no? La longitud de la aguja varía, normalmente se mide en milímetros, independientemente de la forma de si es recta o curva. En relación a la punta, pues como hemos indicado, depende mucho del tipo de la aguja, ¿no? Si es cortante o redonda o taper cut, ¿no? El diámetro de la aguja también va a depender, ¿no? Del tipo de aguja que nosotros seleccionemos para un determinado procedimiento, ¿no? En particular. Entonces, a ver, cada vez que nosotros veamos una aguja, nosotros en el sobre de la aguja vamos a tener dos siglas, ¿no? Vamos a ver si de repente por acá tenemos acá. Por ejemplo, este es un esquema de una aguja, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos aquí una letra, ¿no? La primera letra corresponde a la forma de la aguja, si es medio círculo, 3/8, etcétera. Y la segunda letra corresponde a si la aguja es cortante o es redonda. Luego acá tenemos un número que indica la longitud en milímetros que tiene esta aguja, ¿no? Por ejemplo, esta aguja tiene 35 milímetros. También existe una descripción gráfica idéntica, o sea, lo que nosotros vayamos a ver en el sobre es lo que vamos a encontrar dentro del sobre, ¿no? Entonces, esta tiene la letra M, significa que es de medio círculo, ¿no? Acá tenemos una señalética, esta que es una circunferencia, un círculo con un punto en el medio, significa que la aguja es redonda, no es cortante. Siempre en alguna parte de todos los materiales que vayamos a emplear en la cirugía, pues vamos a encontrar un rectángulo que indica el método de esterilización. Por ejemplo, acá este material está esterilizado con óxido de etileno. Luego, en otra parte encontraremos el calibre. Habíamos indicado que en el sistema americano
El calibre se determina a través de la cantidad de ceros. Por ejemplo, este es un material de 2 ceros y vendría a ser del número 3 en el sistema métrico. Luego, se tiene el largo del hilo. Normalmente, en el caso de pequeños animales, se utilizan longitudes que van entre 70 a 75 centímetros, y en el caso de los animales grandes, los hilos son mucho más largos, ¿no? Que están alrededor de los 90 centímetros. Luego viene, bueno, la marca, la especialidad, ¿no? Entonces acá está la descripción, por ejemplo, del material, ¿no? Este es un nylon, un monofilamento, las características de algunos materiales de sutura. Por ejemplo, acá tenemos que el nylon es un material no absorbible. La especialidad sirve para sutura quirúrgica, en cirugía general, y está el tipo de la farmacopea, ¿no? Bueno, luego tenemos el lote, la fecha de expiración, etcétera. Entonces, no habría, digamos, ninguna posibilidad de equivocarnos o de elegir el material adecuado en cuanto a ciertas características, dependiendo de el procedimiento quirúrgico que tengamos que realizar. Eso en relación a las agujas, ¿no? Entonces, eh, esta más o menos vendría a ser la señalética en general. Esta es una aguja cortante. Si este triángulo está invertido, ¿no? Vendría a ser una cortante inversa. Esta es la aguja redonda. Esta es una aguja espatulada, es otro tipo de aguja. Generalmente se utiliza en cirugía oftalmológica. Esta es la nomenclatura. Por ejemplo, habíamos indicado de que la aguja de un cuarto de círculo la denomina por la letra Q, la letra T para 3/8, para medio círculo la letra M y para la aguja recta la letra R. La letra C corresponde a una aguja cortante, la letra R corresponderá a una aguja redonda y la letra E a una aguja espatulada, ¿no? El tamaño de las agujas varía desde 3,6 milímetros, que es bastante pequeña, menos de medio centímetro, hasta 75 milímetros en caso de veterinaria, ¿no? O sea, tenemos agujas bastante grandes que van a medir 7,5 centímetros, ¿no? Entonces, el tamaño de la aguja, esa medición en milímetros va desde la punta de la aguja hasta el ensamble. Es decir, por ejemplo, esta aguja mide 35 milímetros, 3,5 centímetros. Si nosotros, por ejemplo, la volvemos recta esta aguja y medimos, esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? En relación a su longitud. Ahora, ¿cómo debería ser una aguja ideal? Pues debe estar elaborada a base de acero quirúrgico de alta calidad, debe ser estéril y resistente a la corrosión. El filo debe ser suficiente como para penetrar con una resistencia mínima en los tejidos, y la capacidad de penetración inicial eh, debe ser repetida, digamos, cada vez que se tenga que introducir la aguja, ¿no? Sin que se pueda perder el filo, ¿no? O sea, pueda servir, digamos, para muchas puntadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Debe provocar el mínimo traumatismo o daño en los tejidos, y no debe generar, pues, desgarro celular, ¿ya? O perdón, tisular. Eh, Estos son los tipos de agujas, ¿no? De señalética, digamos, dependiendo de la punta. Eh, lo que quería explicarles es un poco el hecho de tener una aguja eh, cortante y cortante inversa, que también ustedes las van a encontrar con el nombre de traumática y atraumática. Este, a ver, voy a ver si podemos explicar un poco esto con un grafiquito.
A ver, entonces, tenemos agujas, cortantes, ¿verdad? Entonces vamos a, digamos, a suponer que esta es una aguja cortante, es una aguja más o menos circular y, bueno, este es el ensamble, ¿no? Ahí está el hilo. ¿Sí? Entonces, la punta, el cuerpo y el ensamble. Entonces, si nosotros hablamos de una aguja cortante, la aguja cortante, como habíamos indicado, a ver, ya la aguja cortante, como habíamos indicado, pues tiene una forma triangular, ¿no es cierto? Y esta forma triangular más o menos estaría descrita de esta manera, con un punto en el medio y unas líneas que van hacia los vértices. ¿Sí? Y una cortante inversa tiene la forma triangular, pero de manera inversa, ¿no? Es decir, es un triángulo trunco, ¿no? Como una pirámide trunca. Entonces, este es cortante, esta es la aguja cortante y esta es la aguja cortante inversa. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si nosotros tenemos una aguja, la aguja cortante, los bordes cortantes están en la parte, en esta parte de aquí, ¿no? En este borde, que vendría a ser el borde cóncavo. ¿Sí? Y en el caso de la aguja cortante inversa, el borde cortante de la aguja se encontrará en el borde convexo. Entonces, vamos a suponer que este es el borde de una herida. Ya, este es el borde de una herida, más o menos. Lo vamos a hacer de esta manera. Y vamos a realizar, digamos, una sutura con una aguja, en este caso, cortante. ¿Ya? Entonces la aguja va a penetrar por acá, digamos, y va a salir por este otro lado. ¿Sí? A ver si lo hacemos de otra forma para que se pueda explicar mejor. Entonces la aguja entra por aquí y sale por acá. ¿Sí? Entonces está atravesando aquí el tejido, digamos, ¿no? De un borde de una herida. Entonces, cuando nosotros realizamos la tracción de la aguja, y tenemos el borde cortante en la parte convexa de la aguja, podrían, como el borde está aquí en la parte convexa, al momento de hacer la tracción para jalar la aguja, esta aguja cortante va a producir como un desgarro, un corte mayor, ¿no es cierto?, en el tejido. A diferencia de una aguja cortante inversa, ¿no? Una aguja cortante inversa también, digamos, va a ingresar de la misma manera y va a salir por este lado. Pero el borde cortante de la aguja inversa va a estar en el borde, ya no, perdón, cóncavo, sino en el borde convexo, ¿no? ¿Sí me dejo entender? O sea, esta aguja de aquí, la aguja que vendría a ser cortante, tiene el filo en el borde cóncavo. O se correspondería a este tipo de aguja. Entonces, si nosotros realizamos, ¿no es cierto? Este, la introducción de esta aguja en el tejido, al momento de jalar, tenemos más posibilidades de que se produzca un desgarro, un corte por el borde filo en el borde cóncavo. En el caso de la aguja, de la otra aguja que vendría a ser la aguja cortante inversa, ¿no? El borde cóncavo es recto y el borde convexo es el borde filudo, ¿no? Cortante. Entonces, si nosotros traccionamos la aguja, no vamos a tener ese desplazamiento, ese desgarro, ese corte que se pueda producir en el tejido. Por lo tanto, también las agujas cortantes se conocen como agujas traumáticas y las agujas cortantes inversas se conocen como agujas atraumáticas. ¿Se entiende esta partecita?
¿Sí, colegas, o no? ¿Me escuchan? Sí, ah, Oh, doctora. la cortante es la que se dice traumática, ¿verdad? Sí, la cortante sería la aguja La traumática. Y la cortante inversa sería la aguja inversa. atraumática, ¿sí? Ok. Hay un poco de confusión porque ustedes de repente han escuchado, bueno, aquí al menos en el argot quirúrgico, digamos, de los colegas, a todas las agujas cortantes, ya sea cortante inversa o cortante nada más, le dicen traumática. Y a todas las agujas redondas le dicen atraumática, lo cual no es correcto, ¿no? Las agujas redondas son redondas y tenemos otro grupo de agujas cortantes. Dentro de las agujas cortantes tenemos traumáticas y atraumáticas. Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros utilicemos un tipo u otro, ¿no? De aguja cortante o cortante inversa? Va a depender de la resistencia, ¿no es cierto? De el tejido, la piel, por ejemplo, que vayamos a suturar, ¿no? Vamos a preferir utilizar la aguja cortante, que vendría a ser en este caso la aguja cortante nada más, que con este tipo de señalética, cuando nosotros tengamos tejidos más resistentes, ¿no? A la punción, por ejemplo, que vayamos a realizar. Entonces, estos tejidos resistentes los vamos a encontrar en animales más grandes, en animales viejos, en animales mayores, animales grandes, ¿no? Un vacuno, etcétera, ¿no? Y estas agujas cortantes inversas las vamos a preferir para el caso de suturar más delicadamente, cuando el tejido pues ofrece menos resistencia, ¿no? En el caso de gatos, perros toy, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería explicarles en relación al concepto, a la diferencia de las agujas cortantes o cortantes inversas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Bien, lo que les había indicado que existen una nomenclatura de colores en veterinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ácido poliglicólico, el bicril, etcétera, se identifican por el color morado, la polidioxanona por el color, en este caso, gris, ¿no? El catgut crómico por el color café o marrón, el catgut simple por el color amarillo, etcétera, ¿no? Entonces, eso en relación a las suturas absorbibles, ¿no? En relación, por ejemplo, al tamaño, ¿no? El tamaño del diámetro que tiene, o al diámetro, ¿no es cierto?, que tienen las agujas, este, esta es una recomendación, por ejemplo, para el caso de la piel en pequeños animales, ¿no? Para el caso de la piel vamos a utilizar, dependiendo del tamaño del paciente, entre 4 ceros y 3 ceros. Para el caso del tejido subcutáneo de la misma manera, en el caso de las mucosas, el intestino, el colon, la vejiga, vamos a tener este tipo de recomendación, ¿no? Eh, para ligar, por ejemplo, los ovarios, preferimos materiales un poquito más gruesos y obviamente que sean monofilamentos, ¿no? Para tener un nudo más seguro, ¿no? Igual de la misma forma cuando tengamos que hacer ligaduras en general, ¿no? En el caso de los ligamentos utilizamos pues diámetros mucho más grandes, en el caso de cirugía dental, bastante fino, en el caso de los párpados, por ejemplo, cuando realicemos procedimientos a nivel de los párpados, por ejemplo, una cirugía de entropión, estropión, etcétera, deberíamos utilizar agujas un poco finas, ¿no?
eh, o hilos un poco finos. En el caso, suturas un poco más finas, ¿no? En el caso de materiales, digamos, que vayamos a requerir para suturar caballos, o quizás algún eh, procedimiento en vacas, por ejemplo, ¿no? O a veces alpacas, etcétera. Vamos a utilizar materiales un poco más gruesos, ¿no? Obviamente. En relación, por ejemplo, a los distintos procedimientos, tanto para pequeños animales y grandes animales, una recomendación guía podría ser esta. Por ejemplo, si hacemos castración, podríamos utilizar en animales grandes, por ejemplo, el número 2, el número 3. Bueno, nuestra especialidad en general no es una especialidad de animales mayores, ¿no? Animales grandes, pero estas podrían ser algunas recomendaciones en el caso que tengamos que utilizar, ¿no? Materiales de sutura en estas especies, ¿no? Si se dan cuenta, los diámetros son bastante gruesos, ¿no? Son importantes. Van desde los dos ceros, el número 0, 1, 2, 3, hasta el número 5, por ejemplo, en el caso de las suturas de la cavidad abdominal, ¿no? En animales grandes. Bueno, tipos de portagujas que vayamos a tener, existen muchos. El portagujas de Mayo, ¿no? O Mayo Hegar, Matthew, que es, no sé si han visto estos portagujas que utilizan mucho los odontólogos. Hay portagujas de Metzenbaum que son bastante pequeños, ¿no? Finos. Richter es otro tipo de portagujas. El Mayo, que normalmente vienen en los estuches de disección, y Olsen, es acá le falta la N, Olsen Hegar, que es la combinación de una tijera con un portagujas. El nudo, bueno, esto creo que ya lo han hecho, el nudo de cirujano, los tipos de nudo, el anudamiento con las manos, con el portagujas. Lo hemos visto un poco en la técnica quirúrgica de la práctica, y también me parece que lo han hecho con el doctor Jorge, ¿no? La técnica, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? El tema de lo que les había indicado, tener, por ejemplo, es muy importante al momento de neutralizar el nudo, eh, digamos, tensionar la longitud o tensionar, ¿no es cierto?, cada uno de los cabos, procurando de que exista la misma longitud desde el nudo hacia donde se va a realizar la tensión con las manos o con un instrumento, ¿no? Si nosotros tenemos una diferencia entre un cabo y otro, pues podemos tener problemas, el nudo no va a ser seguro, o podría romperse incluso el hilo. Bueno, la clasificación de las suturas, tenemos las suturas continuas, ¿no? Que son aquellas que tienen un patrón continuo, y las suturas discontinuas, que son aquellas que tienen un patrón discontinuo o se interrumpen, ¿no? Eso también creo que ya lo sabemos. También hemos hablado de los tipos de suturas que son o se conocen como suturas invaginantes, ¿no? En la que los bordes de la herida se dirigen hacia adentro. Las suturas evaginantes, cuando los bordes de la herida se dirigen hacia afuera. Y las suturas adosantes o de afrontamiento, aquellas en que se solapan o se contraponen los bordes de una herida, ¿no? Se afrontan. La indicación para, digamos, el uso de cada una de estas heridas, pues va a depender del tipo de procedimiento y también de las características de cicatrización que se puedan tener, ¿no? Durante la práctica habíamos hablado, por ejemplo, de que en todo lo que es el tubo digestivo, eh, el, el patrón o el plano de sostén, ¿no es cierto?, para lograr la cicatrización de la herida quirúrgica en el tubo digestivo es la capa submucosa, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que las submucosas tienen que estar afrontadas para que se produzca la cicatrización. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tendríamos que utilizar suturas adosantes o de afrontamiento, ¿no?
en la que se tengan que aposicionar justamente las capas submucosas de cada uno de los bordes de la herida quirúrgica. Si nosotros utilizaríamos en ese caso, ¿no?, suturas evaginantes o, o en la que se vierten, ¿no es cierto?, los bordes de la herida, no estaríamos aposicionando las submucosas. Lo que estaríamos aposicionando es la capa mucosa, lo cual no es correcto porque el plano que sostiene o que asegura, digamos, la cicatrización de una herida en el tubo digestivo es la submucosa. En el caso de que utilizáramos, por ejemplo, unas suturas invaginantes, estaríamos, en el caso del tubo digestivo, estaríamos aposicionando, juntando, ¿no es cierto?, la capa serosa, lo cual tampoco no es correcto. Se pueden realizar combinaciones digamos, en la pared gástrica, por decir. Inicialmente yo podría utilizar una sutura adosante en el primer plano y que correspondería, por ejemplo, a la capa submucosa y mucosa, y en el plano muscular y seroso podría utilizar otro patrón de sutura que esa sí podría ser invaginante, porque las suturas invaginantes se conocen como suturas herméticas. Pero el primer plano en este caso sí aseguraría la cicatrización o el cierre adecuado, ¿no?, de los bordes de esa herida. Bueno, por la acción sobre el tejido, nosotros tenemos suturas que se conocen como perforantes y suturas no perforantes, ¿no? Las suturas perforantes son aquellas que atraviesan, por ejemplo, todas las capas, todos los planos de una pared, de un órgano hueco, por ejemplo, ¿no? En cambio, las suturas no perforantes son aquellas que no atraviesan, simplemente se realizan de manera superficial, ¿no?, de un plano quirúrgico. Entonces tenemos suturas perforantes y suturas no perforantes. Tenemos distintos planos de sutura. Cuando nosotros hablamos de patrón de sutura, es digamos, la forma que describe la sutura al momento de realizar el procedimiento, ¿no? O sea, la forma geométrica, el dibujo, digamos, que uno va formando al momento de realizar la sutura, a eso se refiere con patrón de sutura. Existen muchos tipos de sutura, como por ejemplo la sutura Surget simple, Surget de candado, puntos en U, Lembert, Connell, que vendrían a ser, por ejemplo, suturas de tipo invaginante, ¿no? Pero hay muchos más, hay algunos tipos de sutura en la que se utilizan algunos aditamentos u otros materiales para poder realizar o evitar, por ejemplo, que las suturas no se deslicen, no tengamos algún problema de repente al momento de realizar una tensión importante para que no se desgarren, etcétera. Existen también patrones continuos, como por ejemplo la sutura de Cushing, Parker-Kerr, es la que hicimos con algunos, me parece, el día de la práctica. Todas estas suturas las vamos a ir viendo en el desarrollo de cada una de las prácticas, la sutura de Bell, la sutura subcuticular, la sutura en jareta o bolsa de tabaco, etcétera, ¿no? Esta, por ejemplo, es la sutura en bolsa de tabaco. Todas estas suturas las vamos a ir viendo. Existen patrones discontinuos o interrumpidos, que son la sutura simple discontinua o la sutura de puntos separados. Las suturas de colchonero son suturas de resistencia. Tenemos dos tipos, como el colchonero vertical, horizontal, los puntos en X. Podría haber acá varias variantes, los puntos en X externo, en X interno, puntos separados subcuticulares, la sutura de Halsted, etcétera, ¿no? Ahí tenemos algunos, miren ustedes, acá por ejemplo se utiliza un rollito de gasa, ¿no?, para poder suturar. Hay suturas que se conocen como suturas diferidas, etcétera, ¿no? Eh, Muchos tipos de sutura en realidad. Los vamos a ir viendo en la parte práctica y les voy a pasar unos videos la siguiente semana
de los principales tipos de sutura para que ustedes de repente los vayan haciendo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos varias formas. Esto lo vamos a hacer, así que no se preocupen. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Lo vamos a hacer de manera práctica conforme vayamos desarrollando nuestras prácticas, ¿no? En nuestros modelos animales. Si hay alguna pregunta en relación a las suturas. Bueno, si no hay, vamos a continuar con otro tema. Doctor, respecto a las suturas estéticas, Ujú. Sí, mm, sugerir. bueno, hay dos tipos de suturas estéticas, ¿no? A ver, depende mucho de un factor muy importante, una sutura estética. No sé si han oído el término o han visto unos gráficos que se llaman las líneas de tensión. ¿Conocen las líneas de tensión? No, doc. No, doc. ¿No? A ver, vamos a explicar un poquito entonces, para orientar la pregunta de Joan. Mm, Acá. Tal vez en algún momento ustedes han visto este tipo de gráfico. Bueno, este es un esquema de un perro. Tanto los perros, los humanos, los gatos y todas las especies animales en cirugía tienen las denominadas líneas de tensión, ¿no? ¿A qué se refiere una línea de tensión o qué es lo que queremos cuando nosotros hablamos de las líneas de tensión? Bueno, vamos a ver un poquito de este tema. Estas son las líneas de tensión del cuerpo de un paciente. Entonces, ¿para qué sirven las líneas de tensión? Las líneas de tensión sirven para hacer justamente suturas, ¿no? ¿Qué tipo de suturas? Bueno, depende, ¿no es cierto?, del caso, pero la idea es de que si nosotros, ¿no?, realizamos una sutura, en lo posible deberíamos realizarla considerando la línea de tensión. Por ejemplo, a ver, si yo tengo un defecto aquí, ya, este es un defecto. Supongamos que es una masa, ¿no? De un tumor subcutáneo que yo lo tuve que realizar, ¿no? Que tuve que sacar, perdón, extraer. Y al final se ha creado un defecto, ¿no? Entonces, se ha creado un defecto porque yo hice, digamos, o creé un defecto en forma de un ojal, ¿no? Entonces, ¿cómo debería suturar este defecto? Lo podría realizar en forma, digamos, horizontal o podría realizarlo en forma vertical. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es realizar las suturas en relación a las líneas de tensión. Entonces, si tengo un defecto grande, si yo pretendo suturar este defecto de manera horizontal, digamos, contraponiéndose a las líneas de tensión, aquí vamos a tener un problema, ¿no? Va a haber tanta tensión que probablemente esos bordes se vayan a necrosar, se vayan a desgarrar, va a haber una dehiscencia de herida, de sutura, y se va a abrir, ¿no es cierto?, esta herida. En el caso de este defecto, nosotros tendríamos que realizar la sutura en relación a la línea de tensión. Entonces la tendríamos que hacer en forma, ya no horizontal, sino en forma vertical. Pero hay situaciones en las que no va a ser posible realizar este tipo de procedimiento. Es decir, supongamos que nosotros tengamos una fractura, por ejemplo, a nivel del radio y cúbito,
¿sí? Entonces, y tengamos que una fractura diaficiaria, por decir, y tengamos que aplicar una placa. Y para aplicar la placa, vamos a colocar, digamos, una placa puente, ¿no? O sea, la placa va a ir muy cerca, digamos, de la carilla articular proximal y distal. Entonces, la placa va a abarcar, digamos, todo este borde, ¿no? Así. Entonces, para poner esta placa, pues yo no voy a realizar una incisión, digamos, en relación a la línea de tensión a este nivel, porque no voy a poder colocar los tornillos, tendría que hacer la incisión contraponiendo, ¿no es cierto?, las líneas de tensión que están aquí, en este caso. ¿Por qué? Porque necesito colocar tornillos en toda la extensión de la placa ósea, ¿no? Entonces, como mi corte lo hice de esta manera también, mi sutura no la puedo realizar en el sentido de la línea de tensión. Necesariamente aquí la sutura tiene que estar contraponiéndose a las líneas de tensión. Por lo tanto, es muy posible que podría en algunos casos tener problemas. Aquí posiblemente vaya a tener mayores problemas o bueno, si es que no los tengo dependiendo de si el perro tiene, digamos, una piel laxa a este nivel o de repente no, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Nosotros vamos a tener que suturar con bastante cuidado, no hacer mucha tensión, no utilizar patrones de sutura que originen, digamos, ciertas condiciones que de repente puedan producir, ¿no? El desgarro de los puntos, etcétera. Tengo que tener más cuidado acá en relación a otras suturas que vayan a estar relacionadas a las líneas de tensión. No sé si se entiende ahora, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de tensión? Hasta aquí. Entonces, las suturas, de acuerdo a lo que me pregunta, las suturas que son estéticas. Entonces, ¿cuándo vamos a tener éxito, digamos, para realizar una sutura estética? Que podría ser, por ejemplo, una sutura subcuticular, ¿no? O una sutura subdérmica o intradérmica, que son suturas que se hacen de manera, digamos, muy superficial. Si yo hago una sutura con estética, ¿no? Intradérmica, subdérmica, subcuticular, estos tipos de suturas que son estéticas, si las hago, por ejemplo, contraponiéndome, ¿no? A la línea de tensión, voy a tener problemas. Al momento de la sutura todo puede estar bonito, estético, pero el paciente despierta de la anestesia, se mueve, en el postoperatorio esa sutura se va a abrir, ¿no? Entonces, prácticamente una de las condiciones para realizar una sutura estética, subcuticular, una sutura subcutánea, etcétera, es realizar la sutura en el sentido de las líneas de tensión, ¿sí? Entonces no se hace una sutura estética, digamos, en cualquier parte, de cualquier manera, si no tengo que tener presente este mapeo, por ejemplo, de las líneas de tensión. Estas líneas de tensión son muy importantes cuando nosotros realizamos suturas en las llamadas cirugías reconstructivas, cuando hacemos flaps, cuando hacemos colgajos, ¿no? No sé si han visto, le han echado una mirada, una ojeada a este PDF que les pasé. Este atlas, ¿no? De cirugía reconstructiva, el autor es Pavletic, es como la Biblia, digamos, de la cirugía reconstructiva, este atlas. Entonces, generalmente estos procedimientos, ¿no? De los flaps, los colgajos de avance, etcétera, están relacionados también a las líneas de tensión, ¿no? Sirve como guía para poder determinar qué tipo de colgajo voy a realizar. Bueno, en el mes de abril o mayo vamos a tener, bueno, va a haber un webinar de cirugía reconstructiva.
Entonces, les voy a pasar el link en ese momento, que seguramente van a estar llevando tal vez otro módulo, pero igual va a dar este webinar una doctora mexicana de la Universidad Autónoma del Estado de México, para que más o menos tengamos una idea de cómo realizar un poco de cirugía reconstructiva. No sé si está bien, se entendió la respuesta a la pregunta sobre las suturas estéticas. Sí, Doc, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta relacionada a las suturas? Bien, entonces vamos a ver otro tema. Que está más relacionado a lo que hemos hecho en las prácticas. Vamos a hablar un poco de la cirugía abdominal. Siempre que nosotros hagamos una cirugía, cualquier cirugía, durante el intraoperatorio, el acto quirúrgico, la técnica quirúrgica como tal, debemos considerar los principios de Halsted, ¿no? Y los principios de Halsted son 7. Son el manejo delicado de los tejidos, tenemos que realizar una correcta hemostasia, una preservación del aporte sanguíneo de los bordes de la herida, la asepsia tiene que ser estricta, debería existir o no debería existir, mejor dicho, tensión o debería haber una ausencia de tensión al momento de realizar la sutura o la síntesis de los tejidos. Y como hemos hablado hace un momento, para que no exista tensión, debemos de considerar las líneas de tensión, ¿no? Entonces, la sutura generalmente se tiene que hacer sobre las líneas de tensión o paralelas a la línea de tensión. Pero no vamos a poder saber exactamente dónde está pasando una línea de tensión, sino es como un mapa de referencia, pero nos orienta para hacer, por ejemplo, los cierres, las líneas de tensión, para hacerlos de manera horizontal o vertical, o en el caso de que se tenga que contraponer nuestra sutura a la línea de tensión, pues tengamos cuidado, ¿no? O ver otra forma de repente de poder realizar la aproximación o la resolución de un defecto quirúrgico. Otro de los principios de Halsted es la cuidadosa aproximación de los tejidos, ¿no? Hay que afrontarlos cuidadosamente, no hay que apretarlos demasiado, tensionarlos, porque eso va a producir una inflamación local por cada punto que coloquemos y la suma, digamos, de procesos inflamatorios, pues va a originar una inflamación importante y eso va a producir un retraso en el proceso de cicatrización, ¿no? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la obliteración o el cierre de los llamados espacios muertos o espacios vacíos, ¿no? Siempre se tienen, tal como nosotros incidimos cada uno de los planos, también tenemos que suturar posteriormente esos planos, ¿no? Esos planos quirúrgicos. Y entre un plano y otro debemos de evitar de que existan espacios vacíos o espacios muertos. Pero hay situaciones en las que a veces eso no es posible del todo. Hay situaciones en las que sí van a quedar espacios vacíos, espacios muertos, sobre todo cuando se retiran eh, porciones importantes, digamos, de tejidos sanos o de repente de tejidos tumorales, abscesos, etcétera. En ese caso, por ejemplo, eh, se van a acumular, ¿no es cierto?, secreciones, posiblemente vayamos a tener una ISO, una infección del sitio operatorio, y esto podría generar acúmulo de secreciones. Inicialmente no van a ser contaminantes y luego se van a convertir en secreciones contaminantes, ¿no? Pueden ser secreciones sanguinolentas, purulentas, etcétera. En ese caso, cuando no se pueda obliterar un espacio vacío, un espacio muerto, lo que se tiene que hacer es colocar drenes, ¿no? El tema del drenaje de las heridas quirúrgicas también tiene
su propia historia, digamos, ¿no? Es un tema también, esto de los drenajes, existen drenes pasivos, drenes activos, etcétera. En ese atlas de Pavletic también van a encontrar eh, las formas de cómo hacer drenajes en el caso de que existan, ¿no es cierto?, espacios vacíos o espacios muertos. Entonces, en cualquier técnica, en realidad, nosotros deberemos respetar, cumplir, ¿no es cierto?, los principios de Halstead. Bueno, esto ya lo hemos visto en la práctica, la preparación del equipo quirúrgico y el paciente. Estos son ¿no?, los miembros del equipo quirúrgico, la ropa quirúrgica, se tiene que hacer el lavado de manos, la colocación de guantes, hay que considerar siempre lo estéril con lo estéril y lo no estéril con lo no estéril, la esterilización con autoclavado, el manejo del bulto quirúrgico, los paños de primero, segundo y tercer campo, el tema de las compresas quirúrgicas, ¿no? Las de tipo estampilla con alma de algodón, las crisálidas, el material de sutura adecuado, las cajas de instrumentación, ¿no? El instrumental de cirugía general, cada uno de sus agrupamientos, de cirugía especial, etcétera. Eh, Hay que realizar una técnica aséptica adecuada, también ya lo hemos visto en la parte práctica, ¿no? El baño o lavado según la necesidad del paciente, si es que las condiciones clínicas lo permitan. La tricotomía tiene que ser lo suficientemente amplia para poder delimitar el campo operatorio. La técnica de antisepsia, por ejemplo, se tiene que hacer en 3 tiempos. Ya hemos indicado cómo se hace o qué antisépticos se pueden utilizar. El tema del embrocado es muy importante, el lavado prepucial en el caso de los machos. Bueno, la colocación de los paños de primer campo, el orden, ¿no? Ya los hemos visto, craneal, caudal, lateral, en el sentido de las agujas de reloj, etcétera. Esto ya lo vimos, cómo es que se distribuyen, ¿no es cierto?, los campos operatorios en el abdomen para realizar una laparotomía, por ejemplo. Acá tenemos los paños de primer campo, los paños de segundo campo y los paños de tercer campo cuando tengamos que hacer abordajes en órganos cavitarios en la que vayamos a ingresar de un tiempo aséptico no contaminado a un tiempo séptico o contaminado. Es muy importante. La laparotomía también la hemos visto, existen los distintos puntos de referencia para las laparotomías, ¿no? Normalmente tenemos los puntos de referencia que es el cifoides, la cicatriz umbilical o el ombligo, y tendríamos el otro punto de referencia que es el pubis y las arcadas o arcos costales, ¿no? Entonces, ya hemos visto estos tipos de laparotomías, son medianas o paramedianas, tenemos laparotomías transversas, laparotomías oblicuas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la incisión que vayamos a realizar, tenemos sifopúbica, sifo umbilical, umbilicopúbica, retrocifoidea, preumbilical, retroumbilical, prearretroumbilical y prepúbica, fundamentalmente cuando nosotros realizamos la paratomía sobre la línea media o línea alba, ¿no? En el caso de los machos, ya hemos hablado en la práctica del día domingo, ¿no? No lo hemos podido hacer, me parece, en el caso de los compañeros en el día sábado. Bueno, acá falta un peso, ¿no? Eh, este, Se hace una incisión medial y luego se hace una incisión paramedial entre los pezones inguinal y abdominal caudal, ¿no? Entonces, a ese nivel se hace un desvío, solamente a nivel de la piel, pero se hace una sección, ¿no es cierto?, del tejido subcutáneo. Aquí existe un músculo que es el músculo protractor del prepucio, que se tiene que cortar y luego se tiene que reconstruir al momento de cerrar la laparotomía, pero el acceso en sí hacia la cavidad abdominal tiene que ser de manera medial, ¿no? Entonces, se hace este desvío por el tema del pene y prepucio. El reconocimiento anatómico también ya lo hemos visto. ¿Me podrían decir cómo se llama esta estructura? Si se acuerdan de la práctica. Aquí tenemos los 3 puntos de referencia del abdomen, los 3 puntos
de referencia virtuales del abdomen. O sea, no son virtuales en realidad, pero se llaman a veces así. A ver, Silvia, ¿qué estructura será esta? ¿O cómo se llamará este punto de referencia en la cavidad abdominal para exponer, por ejemplo, el espacio retroperitoneal en el lado derecho del abdomen? Edwin, ¿alguien? Doctor, José, adelante. doctor, ¿es el mesopareto duodenal? Así es. Este es el mesoparieto duodenal, ¿no? Este es el borde antemesentérico, el borde mesentérico. Acá tenemos el mesenterio, los vasos mesentéricos primarios, secundarios, terciarios, los vasos arcaidales. Aquí tenemos los vasos rectos y acá tenemos el ala derecha del páncreas, ¿no es cierto? Ok, y este otro meso, ¿cómo se llamará? Doctor, Edwin, adelante. mesoparieto colónico. Mesoparieto colónico, ¿no? Entonces, igual, de la misma forma, tenemos aquí el colon, el borde mesentérico, el mesenterio, los mismos vasos. Más al fondo vamos a encontrar algunos ganglios mesentéricos, etcétera, ¿no? Y esta otra estructura, ¿cuál será? Doctor, ¿no es el gastroespleno epiploico? Sí, es la línea gastroespleno-epiploica, ¿no? Entonces, esto siempre hay que verlo como un conjunto, ¿ya? Porque hay ciertas patologías, ciertos procedimientos quirúrgicos en que están implicados los tres órganos, ¿no? Por ejemplo, como les había indicado en el proceso o patología, digamos, de la dilatación gástrica con volvulo gástrico, no es que solamente el estómago va a estar implicado. Como estos andan juntos, son tres amiguitos que andan juntos para todo lado. Si algo le afecta a él, ellos también se van a resentir, ¿no? Más o menos para que tengamos una idea. Entonces, esta línea gastroespleno-epiploica siempre va a estar relacionada, estos órganos van a estar relacionados, ¿no? Siempre andan juntos. Si hay un problema en el vaso, también podría haber algún problema tal vez en el epiplón o en el estómago, o hay que tener cuidado en la irrigación, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es la línea gastroespleno-epiploica. ¿Qué más? Bueno, es muy importante reconocer, por ejemplo, los ligamentos. Aquí se está cortando un ligamento. Acá hay una estructura fácilmente reconocible. Esta estructura es el ciego y bueno, acá se está cortando el ligamento duodeno colónico, ¿no? Que está por debajo y por encima, más superficialmente, tendríamos, ¿no es cierto?, el ciego, ¿no? Es necesario que ustedes remuevan todos los órganos para poder ubicar, por ejemplo, el ciego y realizar la técnica de tiflectomía o extirpación del saco ciego. Acá tenemos otros ligamentos. Me parece que este es claro, aquí está el borde, aquí está el saco ciego. Y aquí hay un vaso, ¿no es cierto? Que es el vaso antemesentérico ilial que corresponderá, ¿no es cierto?, a la extensión del ilion. Eso también lo hemos visto en la práctica, ¿no? Esta es la bolsa omental, también ya la hemos reconocido en la práctica, etc. Bueno, la idea de estas primeras diapositivas es que nosotros tenemos que tener bastante claridad en el reconocimiento de todas las estructuras anatómicas, ¿no? Conforme vayamos viendo la práctica vamos a ver ciertos detalles poco a poco, porque no todo se puede hacer en un solo momento, ¿no? No nos vayamos a acordar. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la cirugía gástrica, ¿no? La cirugía del estómago. Existen ciertas indicaciones,
¿no? De algunos problemas gástricos que van a estar relacionados con los siguientes signos. Por ejemplo, cuando el paciente tiene vómitos, habría que ver, por ejemplo, el tipo de vómito. No hay que confundir con la regurgitación. Otro signo podría ser, por ejemplo, la pérdida de peso, la cialorrea, el dolor abdominal, si es localizado o es difuso, ¿no? El dolor localizado generalmente lo vamos a sentir realizando una presión importante hacia dorsal en el abdomen. Si nosotros realizamos una presión muy suave, moderada, posiblemente no vayamos a sentir ese dolor focal y podríamos confundir con un dolor difuso. Para hacer la cirugía gástrica, previamente tenemos que realizar un adecuado diagnóstico y este diagnóstico se realiza, como bien sabemos, a través de la anamnesis, el examen físico del paciente, la palpación abdominal. Se pueden utilizar otros medios, ¿no? Como por ejemplo la radiología, ecografía y un procedimiento, digamos, muy importante si es que existiera la posibilidad de realizarlo, es la endoscopía, para poder introducir, ¿no es cierto?, un endoscopio flexible en el estómago y poder ver in situ, por ejemplo, la mucosa gástrica, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una cirugía gástrica? O sea, ¿en qué situaciones, digamos, vamos a tener que operar, ¿no?, del estómago? En el caso de que tengamos cuerpos extraños, cuando tengamos el síndrome de dilatación-torsión con volúbulo gástrico, lo que hemos conversado un poquito, cuando existe el síndrome pilórico o el síndrome del perro vomitador, que se refiere a, ¿no es cierto?, una estrechez, una estenosis de la válvula pilórica, ¿no? Entonces son perros vomitadores crónicos, entonces se tiene que hacer el diagnóstico. Y bueno, también en la práctica ya hemos visto, ¿no? Se palpa y aquí existe como una estructura dura, ¿no? También en el caso de que podamos requerir alguna biopsia, y esto va a depender un poco de la ubicación de la lesión para determinar o realizar una biopsia en el caso de que exista, digamos, un problema anormal en ciertas partes del estómago, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este nivel, estaríamos hablando de la válvula cardíaca, o perdón, del cardias, no cardíaca, la válvula cardial o del cardias. Bueno, acá tenemos un poquito de esófago abdominal, ¿no?, que atraviesan el diafragma a través de su hiato respectivo. Entonces, esófago abdominal, cardias, luego tenemos el fundus, ¿no es cierto?, o el fondo, ¿no?, del estómago, el cuerpo del estómago, el antro pilórico y el píloro. Bueno, luego tenemos el duodeno, ¿no? La curvatura menor, la curvatura mayor. La pared dorsal, ¿no?, o que es la pared, digamos, es la pared superficial, ¿no es cierto?, del estómago, pero del otro lado tendríamos la pared profunda, ¿no?, del estómago que no se puede ver. Para tomar, por ejemplo, una biopsia de alguna estructura de la pared profunda del estómago, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aperturar la bolsa omental, como ya la hemos reconocido en la práctica. De otra manera, no hay caso, no se puede, ¿no? Entonces, para el tema de las biopsias va a depender un poco de la ubicación de la lesión para poder determinar, digamos, cuál es el tejido del cual queremos explorar, digamos, histopatológicamente, ¿no? ¿Qué procedimientos se realizan a nivel del estómago? Se realizan, por ejemplo, las gastrotomías, que son, el término tomía significa incisión. Una gastrotomía es una incisión en la pared gástrica con la finalidad de realizar, por ejemplo, la extracción de cuerpos extraños, ¿no?, a nivel del estómago. Otro procedimiento podría ser la gastrectomía. El término ectomía significa extirpación o escisión quirúrgica. Entonces, la gastrectomía vendría a ser la extirpación de una porción del estómago
Generalmente se hace cuando se tienen tumores, ¿no? Estos tumores pueden estar alojados en distintas partes del estómago y como habíamos indicado en la práctica, si tuviéramos que hacer una gastrectomía en la que esté implicada la pared profunda del estómago, igualmente es muy importante reconocer la bolsa mental, aperturarla, luxar de repente ligeramente el estómago para poder realizar ese tipo de procedimiento. Y otros procedimientos que se puedan realizar a nivel del estómago son las denominadas piloroplastías, ¿no? ¿Qué es una piloroplastía? Esta piloroplastía se realiza en el píloro para provocar, ¿no es cierto?, un aumento de su luz, porque podría existir un estrechamiento por alguna razón. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, del síndrome pilórico y existen varias técnicas para poder realizar estas piloroplastías, ¿no? Algunas son más efectivas que otras y hay una que es la técnica más común que se realiza. Ok, entonces anatómicamente el estómago tiene, digamos, las siguientes relaciones, ¿no es cierto? ¿De dónde está irrigado o por qué está irrigado el estómago? ¿O de dónde proviene la irrigación del estómago? ¿No es cierto? Viene de la arteria aorta abdominal, ¿no? Entonces tenemos la aorta abdominal. Luego tenemos esta aorta abdominal, pues tiene una bifurcación importante, no sé si se acuerdan ustedes de los estudios de anatomía, es como un tronco y hay una rama grande, ¿no es cierto? Y luego van a haber diferentes ramas que van a irrigar una parte de un arbusto, ¿no? Pero un tronco grande que vendría a ser, ¿no es cierto?, la aorta abdominal, ¿sí? Y este tronco que tiene una ramificación gruesa, la primera ramificación gruesa, por ejemplo, a nivel del abdomen, se conoce como el tronco celíaco. No sé si se acuerdan del tronco celíaco. Entonces, a partir del tronco celíaco aparecen ciertas ramificaciones, ¿no? Se va ramificando mucho más. Ahora en la siguiente práctica vamos a reconocer el tronco celíaco y cómo es la irrigación que va, por ejemplo, al vaso, cómo es la irrigación que va al estómago y cómo es la irrigación que proviene o va, ¿no es cierto?, de el hígado, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, las arterias, ¿no? Las arterias gástrica derecha, la arteria gástrica izquierda, la arteria gastroepiploica, que por ejemplo se dirige hacia la curvatura mayor, ¿no? Las arterias hepáticas que van a ir hacia el hígado, la arteria esplénica, etcétera, toda la irrigación. La mayor irrigación pues se va a encontrar o una irrigación mucho más difícil, más complicada, ¿no es cierto? La vamos a encontrar a nivel de la curvatura menor y posteriormente otro tipo de irrigación, digamos, importante que podría dificultar algún procedimiento gástrico es la irrigación que está a la curvatura, que se dirige hacia la curvatura menor. Los vasos sanguíneos que provienen de la ramificación de la aorta abdominal a través del del tronco celíaco, no solamente, hay que tener en cuenta eso, no solamente atraviesan, ¿no?, estos vasos sanguíneos en la pared dorsal del estómago, sino que hay otros vasos sanguíneos que están transitando por la pared ventral del estómago, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Entonces acá tenemos algunos vasos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la arteria esplénica, que se va a atravesar, ¿no? O sea, la arteria esplénica desde el tronco celíaco tiene que dirigirse pues hacia el vaso. Entonces esta arteria esplénica va a atravesar el estómago, ¿no? En una parte por debajo o por arriba, algunos vasos sanguíneos van a transitar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Este reconocimiento de los vasos sanguíneos lo vamos a hacer en la parte práctica, ¿no? Simplemente acá para poder ubicarnos,
quizás el punto de referencia en relación a la parte circulatoria del estómago es entender que todo viene de la arteria y del tronco celíaco. A partir de ese tronco celíaco le vamos a buscar, ¿no es cierto?, el camino para ver por dónde se dirige la circulación hacia el vaso, hacia el hígado y hacia el propio estómago. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para realizar una cirugía en el estómago? Bueno, en realidad el estómago es un órgano bastante noble, ¿no? Se podría decir que si nosotros hacemos cualquier tipo de sutura, el estómago va a cicatrizar, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que por eso tengamos que hacer lo que fuese. Ustedes van a ser especialistas y tienen que hacer las cosas como deben ser, ¿no? Por ejemplo, considerar este tema de la capa submucosa, porque también el estómago es parte del tubo digestivo, entonces el plano de sostén siempre va a ser la capa submucosa. Entonces el estómago pues tiene una buena cicatrización. ¿Por qué? Por toda la irrigación que tiene el estómago, ¿no? O sea, donde vayamos a hacer una sutura, una incisión, el estómago por toda la irrigación que se tiene, pues vamos a digamos, tener una buena cicatrización. Otra de las características que tiene el estómago, o sea, tiene bastante irrigación, por lo tanto va a haber una buena cicatrización. Pero el contenido gástrico sabemos que tiene el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces el ácido clorhídrico va a hacer de que pues, el contenido, ¿no es cierto?, del estómago sea o tenga, digamos, una menor carga bacteriana, ¿no? Sabemos que la carga bacteriana está relacionada con el avance, ¿no es cierto?, del tubo digestivo, es decir, va a haber menos carga bacteriana en la boca, menos en el estómago, o sea, un poquito más, perdón, en el esófago posiblemente, un poco más en el estómago, más en el duodeno y así hasta llegar al colon, ¿no? Pero de todas estas estructuras, digamos, del tubo digestivo anterior, en el caso de humana se dice superior, ¿no? Lo que vamos a tener es que pues el estómago es uno de los lugares, digamos, del tubo digestivo que tienen poca carga bacteriana. Por lo tanto, ¿no?, las posibilidades de repente de tener una ISO, ¿no?, que provenga del mismo estómago o que se produzca, digamos, en la misma herida gástrica, o va a ser, digamos, poco frecuente, ¿no? Una cosa es que la ISO se produzca, ¿no?, en la pared gástrica del estómago y otra cosa es que el contenido séptico pueda contaminar el resto de la cavidad y producirse una peritonitis, ¿no? Entonces, esa es otra de las características que hay que tener en cuenta cuando hacemos la cirugía gástrica, ¿no? También hay que tener en cuenta que no por ello vamos a dejar que el contenido gástrico pueda extravasarse del estómago. Como tiene ácido clorhídrico, ese ácido es bastante irritativo, ¿no? Solamente este contenido gástrico debería permanecer, ¿no es cierto?, dentro del estómago. Si este contenido gástrico sale a través del esófago muy frecuentemente, podría originar una esofagitis, ¿no? O si ese contenido gástrico sale a otras partes de los órganos en la cavidad abdominal, también vamos a tener otro tipo de contaminación, otro tipo de peritonitis que incluso podría denominarse una peritonitis química, ¿no? Alguien podría decir, pero si es ácido lo que está saliendo, ¿no? Eso no va a contaminar, así que no hay problema. Está bien, pero vamos a provocar una peritonitis química por la capacidad irritante que pueda tener el contenido gástrico del estómago, ¿no? Entonces, es altamente irritativo, ¿no?
Otra consideración al momento de realizar una cirugía gástrica es tener en cuenta, ¿no?, los tiempos quirúrgicos, ¿no? Este tiempo aséptico, por ejemplo, acá tenemos un estómago, hasta aquí es un tiempo aséptico, pero cuando hagamos la incisión vamos a ingresar a un tiempo contaminado o un tiempo séptico. Entonces, esto en la cirugía del estómago tenemos que tenerlo muy presente al momento de realizar la cirugía, ¿no? Como es un órgano cavitario, cuando lo tengamos que exteriorizar a este estómago, tenemos que utilizar siempre los paños de primer campo, de segundo campo y bueno, los paños de tercer campo, como se muestra en la imagen, ¿no? Eh, al ser un tejido bastante irrigado, pues el estómago les había indicado que es un órgano muy noble, ¿no? No se queja, casi, por decirlo de alguna manera, el estómago. Entonces, también en realidad el estómago soporta o tolera una gran variedad de materiales de sutura, ¿no? Incluso acá podrían suturar con un nylon, monofilamento de uso quirúrgico, ojo, no panchito ferretero, ¿no? Un nylon quirúrgico y no va a haber ningún problema y va a funcionar, ¿no? Pero deberíamos suturar como corresponde. Entonces, como el estómago, la pared gástrica es una pared bastante gruesa, a diferencia del resto del tubo digestivo, y al ser un órgano grande, digamos, el tubo digestivo, y al permitir una distensión importante por pletoración alimentaria del estómago, este estómago se tiene que suturar en dos planos, ¿ya? En dos planos. Ahora, como hemos indicado, la capa submucosa es el plano de sostén para favorecer la cicatrización de la herida quirúrgica en el estómago, ¿no? Entonces, el primer plano, yendo de adentro hacia afuera, como les dije, siempre tiene que ser una sutura de adosamiento, adosante, ¿no? De aposición. Y que este primer plano debería abarcar digamos, la capa mucosa y la capa submucosa. Y el segundo plano sí tendría que ser, o tendría que ser, pues, la capa muscular y la capa serosa, ¿no? Ok. Cuando nosotros realicemos una cirugía, ¿no? Tenemos que ver eh, un punto o un concepto que se llama viabilidad, ¿no? Siempre hay que ver la viabilidad en todo, cada vez que nosotros hagamos una cirugía, tiene que estar presente como una evaluación visual, ¿no es cierto? Inicial, y luego realizar ciertos procedimientos y tenemos que pensar siempre si es viable o no es viable. Podría ser no ser viable porque de repente podría existir de repente una desvitalización, una necrosis de el tejido gástrico. Entonces, realizar una sutura, una gastrotomía podría ser no viable, ¿no? Este tema de la viabilidad es importante en cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, de repente, hasta en una fractura, ¿no? En una fractura yo veo si la fractura se puede resolver, o sea, se puede, digamos, reconstruir, posicionar, alinear anatómicamente, o simplemente si es viable realizar eso, o de repente no es viable realizar un procedimiento simplemente de estabilización para que los fragmentos, digamos, fracturarios se puedan reorganizar espontáneamente y producirse un callo solo o espontáneo, ¿no? O sea, a lo que voy es que el tema de la viabilidad siempre es bueno que ustedes la vean antes en cualquier procedimiento quirúrgico. ¿Es viable lo que voy a hacer o no es viable lo que voy a realizar, ¿no? Entonces, en el caso del estómago, este procedimiento de viabilidad está relacionado, por ejemplo, a estos puntos. Uno de ellos tiene que ver con la peristalsis, ¿no? Entonces, yo tengo que ver, exteriorizo el estómago y tengo que ver si ese estómago tiene movimientos de contracción y relajación muscular, si tiene o no peristalsis, ¿no?
Si no las tiene, podríamos tener problemas en la cicatrización, etcétera, ¿no? O sea, la técnica puede salir muy bonita, pero posteriormente podría haber algunos problemas, ¿no? Lo otro es que tengamos que ver si existe o no un pulso arterial local. Esto se hace con la observación directa, ¿no? Todas estas arterias tienen que ser pulsátiles y tiene que haber hacia la herida. Se tiene que garantizar, por ejemplo, que exista algún vaso, ¿no? Que llegue hacia los bordes, alguno o muchos, ¿no? Es mejor, vasos que lleguen, ¿no es cierto?, hacia los bordes de la herida, ¿no? Otra de las características que debería existir y nos permitiría, digamos, realizar una valoración y determinar que el estómago es viable, que el estómago, digamos, va a tener una buena cicatrización, es observar el sangrado inicial al momento que tengamos que hacer una incisopunción y la incisión como tal, ¿no? Entonces debería haber un sangrado inicial al momento de realizar la evaluación, ¿no? Hay una prueba, ya una prueba que se llama la prueba de fluoresceína. No sé, es la fluoresceína que se utiliza, por ejemplo, para determinar si existe una úlcera corneal, ¿no? Que seguramente ustedes la utilizan siempre que tengan que evaluar una patología a nivel de la córnea en el ojo, ¿no? Entonces, esa misma sustancia se carga en una jeringa y se administra, digamos, en la pared del estómago y se pueden teñir, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, o se puede hacer también una prueba de permeabilidad, ¿no? Cuando tengamos que hacer la valoración después de realizar una sutura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa distribución de esta fluoresceína en los vasos sanguíneos también nos va a permitir visualizar, digamos, el tema de la viabilidad, ¿no es cierto?, del estómago antes de realizar una cirugía. Entonces, una de las técnicas que vayamos a realizar en el estómago es la gastrotomía, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que vayamos a tener al momento de realizar, ¿no?, una gastrotomía? Es realizarla en una zona menos irrigada, ¿no? Y la zona menos irrigada es el cuerpo del estómago, ¿no? Se encuentra en el cuerpo. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la irrigación que existe en la curvatura menor. Acá está el tronco celíaco, acá está la aorta, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, la arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica derecha, la arteria hepatogástrica. Tenemos una arteria común que va a ir hacia en este caso, el vaso, que vendría a ser la arteria esplénica, y hay un desvío de la arteria esplénica que va a irrigar la curvatura mayor, que sería la arteria gastroepiploica, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas arterias están, algunas, ¿no es cierto?, a nivel de la pared dorsal, y otras las vamos a ver en la pared profunda del estómago. Para poder visualizar esas arterias que cruzan, pues vuelvo a repetir, lo tenemos que hacer aperturando, ¿no es cierto?, la bolsa omental, ¿sí? Entonces, qué importante es haber hecho, digamos, la práctica, ¿no?, de haber reconocido los mesos, el estómago, la bolsa mental, etcétera, porque si no hubiéramos hecho esa práctica y hubiéramos hablado, por ejemplo, de este tema antes, creo que estaríamos desubicados, ¿no? Hablaríamos de la bolsa mental y ya no sabríamos que, o sea, hablaríamos de la pared profunda, de repente no lo podríamos haber entendido como que quizás se está viendo en este momento, ¿no? Por eso quería tocar inicialmente este punto, ¿no?, de la paratomía exploratoria, como hemos hecho en la práctica, para que podamos entender ahora todos los procedimientos o todas las técnicas quirúrgicas más comunes que se puedan realizar en la cavidad abdominal. Una de ellas es la gastrotomía. Entonces, ¿qué significa tomía? Significa incisión. ¿Dónde se realiza la incisión? En la parte menos irrigada. ¿Cuál es la parte menos irrigada? La parte que se conoce como el cuerpo.
Entonces se hace una incisopunción, ¿no es cierto? Se toma el bisturí en un ángulo de 90 grados, se incide totalmente la pared gástrica y luego se realiza la ampliación, ¿no es cierto? De esta incisión. Esa ampliación de la incisión la puedo realizar con el mismo bisturí, teniendo en cuenta de que este bisturí no lo debo sacar, ¿no? No lo debo exteriorizar, sino solamente hasta cuando me tenga que deshacer de este bisturí. Entonces, o lo otro es realizar la ampliación de esta incisopunción utilizando tijeras, ¿no? A ver, dígame, ¿qué tijeras, qué tipo de tijera vamos a utilizar para realizar el corte? La amplitud de la incisión en la gastrotomía. La curva, doctor, tijera curva. A ver, ¿por qué curva? Roma, doctor. Curva Roma Ok. porque son tejidos blandos. Sí, tendría que ser de punta Roma, correcto. Y no es necesario aquí Exacto. utilizar una tijera curva, porque recuerden que los instrumentos curvos sirven para los planos profundos, ¿no? Entonces, la pared superficial del estómago no es un plano, digamos, profundo, porque lo vamos a encontrar bastante superficialmente. Además, que el estómago se tiene que exteriorizar. Un detalle al momento de realizar la incisión es realizar los puntos directores. ¿Cuáles son los puntos directores? Estos que están acá, ¿no? ¿Qué es un punto director? Es atravesar un hilo, ¿no? No se anuda, solamente se atraviesa un hilo en la pared gástrica sin llegar a su luz, ¿no? Entonces tenemos un punto director, otro punto director, el asistente eleva estos puntos directores y se realiza la incisión, ¿no? Es algo como, estos son los puntos directores, ¿no? Eso puede ser de cualquier material, en realidad, porque es algo que no se va a quedar, sirve para dirigir, ¿no es cierto? Por eso se llaman puntos directores, ¿no? Para dirigir la incisión, el corte, la visualización, la apertura, etcétera, ¿no? Entonces, la sutura se tiene que realizar en dos planos. Ok. Entonces acá tenemos un estómago. El estómago, por ejemplo, se ha aperturado en el cuerpo del estómago. Acá tenemos los puntos directores. Estos puntos directores se pueden clampear, ¿no? Entonces acá tenemos la incisión. Acá hay puntos directores, ¿no? Generalmente los puntos directores van hacia los vértices de la incisión, hacia los vértices de la herida. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya se ha realizado la sutura, ¿no? Como les había indicado, se realiza en dos planos. A ver, dígame, ¿cuáles podrían ser esas suturas? Invaginantes, doctor. A ver, el primer plano, ¿cómo debería ser? El primer plano tendría que ser una sutura invaginante, o una sutura evaginante, o una sutura de adosante o de afrontamiento. ¿Qué cree? Afrontamiento. Tendría que ser una sutura de afrontamiento o adosante. ¿Cuál sutura podría ser, por ejemplo, para el primer plano? De afrontamiento, doctor. Claro, de afrontamiento, pero a ver, tenemos sutura, podría ser ya una sutura de afrontamiento continua o discontinua. ¿Cuál preferirían ustedes? Continuado. Continúan. Continua. ¿Por qué continua? ¿Y por qué no discontinua? A ver, ¿por qué continua y por qué no discontinua? En el primer plano del estómago. Para asegurar de que no salga contenido. Por el hecho del Mm, afrontamiento también que tiene que tener la compactación
la compactividad que tiene que existir, doctor. Sí, a ver. Para que no exista contaminación. Ujú. Sí, bueno, el primer plan, miren ustedes acá en esta imagen. En esta imagen nosotros, esta estructura de acá que estoy señalando con la flecha del mouse, ¿qué sería? ¿Qué capas? ¿A qué capas correspondería? ¿No es la mucosa, doctor? Sí, esta es la mucosa y esta es la submucosa. Se identifica muy fácilmente, rápidamente en el estómago. Y esta otra vendría a ser la capa muscular y la capa serosa. Entonces, en el primer plano, nosotros tenemos que afrontar, ¿no es cierto?, la capa submucosa. Pero miren ustedes esta imagen, esta submucosa, o sea, la mucosa y la submucosa prácticamente está como vertida, ¿no? Entonces, se nos va a hacer muy difícil que podamos suturar y afrontar este borde con este otro borde que está en el otro lado. Entonces, lo que se puede hacer aquí, por ejemplo, es alinear, ¿no? O retirar, digamos, este exceso, ¿no? De capa submucosa y mucosa con una tijera de Metzenbaum, que es una tijera para tejidos delicados. Entonces, retiramos, por ejemplo, este excedente vertido de la mucosa y la submucosa, más o menos la dejamos como en esta parte, y aquí podríamos iniciar una sutura de afrontamiento adosante que vendría a ser, por ejemplo, una sutura simple continua. Una simple continua es una sutura de adosante de afrontamiento. Una sutura simple interrumpida también. Pero, ¿cuál podría ser la diferencia? La diferencia es que si nosotros realizamos aquí una sutura simple discontinua, posiblemente sí la podemos realizar y tal vez no tengamos ningún problema. Pero vamos a tener mucho material de sutura. ¿Por qué? Porque vamos a realizar aquí un punto, vamos a tener, bueno, acá se tiene que realizar, por ejemplo, lo ideal es hacerla con un material monofilamento por el tema de la capilaridad, porque recuerden que el interior aquí tiene un contenido contaminante o séptico y entonces por el tema de la capilaridad ese contenido podría ingresar a los intersticios, ¿no es cierto?, de este material multifilamento, en el caso se utiliza y eso debemos evitar. Entonces, debemos utilizar un material monofilamento. Entonces, como los materiales monofilamento tienen un bajo coeficiente de fricción, para asegurar el anudado que vaya a realizar, yo debo realizar más nudos, ¿no? Un nudo de cirujano y unos 3 seminudos encima del nudo de cirujano, por lo menos, ¿no? O si no es 4. Entonces, todo eso va a originar pues un exceso de material en cada punto en medio de estas capas, ¿no? Estos dos, digamos, estratos de capas que podamos tener en la pared gástrica, ¿no? Entonces, imagínense aquí una sutura simple discontinua con un nudo, acá otro punto discontinuo con otros paquetón así de nudos, y entonces vamos a tener problemas con el anudado posiblemente, porque si nosotros vemos que cómo es un material monofilamento, para que no se suelte tenemos que dejar una distancia, ¿no?, adecuada para que el nudo no se suelte del material monofilamento. Y los materiales monofilamento no son materiales flexibles, ¿no? Son poco flexibles. Entonces esas puntas, ¿no?, esos cabos después del anudado van a estar pues parados y podrían lesionar la capa más superficial, que vendría a ser la capa superficial, o que la capa muscular y la capa serosa, ¿sí? ¿Me dejo entender entonces? Por eso es que a veces no se prefiere utilizar un patrón de sutura simple discontinuo, porque vamos a tener mucho material de sutura en medio de estos dos estratos de capas, ¿no?, de la pared gástrica. Entonces, deberíamos realizar que una sutura simple discontinua. Entonces se hace un punto de anclaje inicial, se hace la sutura, se termina con otro punto de anclaje final, ¿no? Entonces, luego sí tendríamos que hacer una sutura hermética. Y las suturas herméticas son las suturas, por ejemplo, invaginantes, ¿no? Las que se dirigen hacia abajo.
Entonces, esa sutura podría ser una sutura de Cushing, una sutura de Connell, una sutura de Lambert, que también es otro tipo de sutura invaginante, ¿no? Entonces, esos 3 tipos de sutura se podrían realizar en el segundo plano, ¿no? En el plano más superficial del estómago, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Sí tenemos claro el tema de las suturas, al menos conceptualmente. Acá nos estamos demorando porque en algunas técnicas, como por ejemplo el estómago, es importante conceptualizarlo, conocerlo, y luego eso ya se aplica también en otras partes, ¿no? Entonces acá tenemos bien definida, por ejemplo, y vertida, ¿no es cierto?, lo que es la mucosa y la submucosa. Eso se puede cortar, se puede igualar, ¿no es cierto?, con una tijera, en este caso Metzenbaum. Tiene que ser una tijera para tejido delicado, ¿no? ¿Cómo se llaman estos puntos? Puntos directores, ¿sí? Puntos directores. ¿Cuántos puntos directores se pueden utilizar? Se pueden utilizar 2, 4 o de repente 6, o sea, depende de lo que querramos realizar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se tiene un punto director aquí, otro punto director, 2 puntos directores, pero podría haber otro acá hacia los costados, ¿no? Lateralmente para poder realizar una apertura importante, ¿no? A ver, ¿qué pasa si sangra este borde de la herida, en la pared gástrica? ¿Cómo podría controlar la hemorragia a este nivel? ¿Qué método de hemostasia podría emplear o debería emplear? A ver, ¿qué creen? ¿Alguien que quiera participar? ¿Podría ser etancilato, doctor? ¿Cuál? Etancilato. No. A ver, ¿qué método? Aquí está sangrando, por ejemplo, que hay un punto sangrante, aquí hay otro punto sangrante. Entonces, ¿qué deberíamos, o cómo debería ser el Compresión. método de hemostasia? ¿Cuál? A ver, Compresión, presionar con... compresión, exacto. ¿Podríamos utilizar el pinzamiento ligadura? ¿Podría utilizarse ese método de control o método de hemostasia curativa? Doctor, Sí, si se adelante, trata de doctor. vasos, si son vasos pequeños, se podría cauterizar, porque Ujú, en los vasos medianos y grandes ya podíamos usar pinzamiento, una hemostasia por pinzamiento, o en todo caso se realizaría por compresión. Pero ujú. si es vasos pequeños, sería cauterizar. Ok. ¿Estaría bien, doctor? Sí, no. A ver. Miren, la incisión se realiza en la parte menos irrigada, ¿no? Pero de todas formas, había indicado que uno de los puntos para evaluar la viabilidad es que, bueno, yo voy a realizar la incisión en una parte menos irrigada, pero de todas maneras tiene que haber un sangrado al incidir. O sea, va a haber un sangrado. Eso no quiere decir que como hay un sangrado, yo tenga que detener esa sangre por otros métodos traumáticos, como por ejemplo realizar una ligadura, colocar una pinza hemostática, etcétera. Lo más recomendable es realizar una hemostasia cuando ocurre este tipo de situaciones, solamente con la compresión, ¿no? Solamente por compresión, una compresión firme y duradera. No sería conveniente utilizar, por ejemplo, pinzas
o ligaduras, o de repente utilizar un método de fulguración, porque este es un tejido delicado. O sea, si bien es cierto, el estómago es considerado como un órgano noble, no vayamos a tener problemas, pero es suficiente, por ejemplo, realizar, en este caso, ¿no? El tema del control de la hemorragia a este nivel con la compresión. Para este tipo de procedimiento, para una gastrotomía. En el caso de que tengamos que realizar, por ejemplo, una escisión, eso lo vamos a ver dentro de un momento, que es la otra técnica, que es la gastrectomía. En ese caso sí tendríamos que realizar algunas ligaduras para bloquear la irrigación, por ejemplo, de la curvatura mayor, realizando ligaduras o colocando pinzas, porque no va a ser suficiente, ¿no es cierto?, una compresión, ¿sí? Entonces, en la gastrotomía, de preferencia, no utilizar otra cosa que la compresión nada más para controlar la hemorragia. Esa es la recomendación. No es necesario utilizar otro tipo de procedimiento. O no debería, ¿no? Porque estamos realizando la incisión en una parte menos irrigada. ¿Alguna otra pregunta? Más o menos este es el aspecto, ¿no?, de un patrón de sutura invaginante, ¿no? Entonces, ahí se invaginó. Entonces, a ver, para redondear la idea de la sutura, que es bastante importante. A ver, ¿cuántos planos vamos a realizar para suturar? 2, ¿no es cierto? El plano más profundo o el primer plano tiene que ser con un patrón de sutura de afrontamiento, que bien podría ser una sutura continua. El material, ¿cómo debería ser? Monofilamento, multifilamento. En lo posible, monofilamento, ¿no es cierto? ¿Absorbible o no absorbible? Tiene que ser absorbible, ¿sí? Absorbible. El segundo plano, que vendría a ser la capa muscular y la capa serosa, puede ser con material de repente multifilamento, porque ya no va a haber líquido, ¿no es cierto?, que vaya de repente o ingrese, ¿no?, digamos, por capilaridad en ese segundo plano. Podría ser multifilamento o se podría continuar con el material monofilamento en ese plano más superficial. ¿Qué patrón de sutura? También continuo, ¿no? En este caso sí se podría utilizar una sutura invaginante en la que se aposicionen en este caso pues las cerosas, porque estos patrones de sutura son herméticos, ¿no? Entonces va a evitar, va a tener como un refuerzo, ¿no es cierto?, si es que haya algún problema por si acaso, ¿no? Entonces esas serían las consideraciones de la sutura. Ok. John, creo que alguna pregunta. Doctor, No. Sí, en el adelante. caso de que, digamos, no contemos en ese momento con algún hilo de sutura que sea monofilamento y sea multifilamento, ¿existiría algún problema? Como había indicado, el estómago es un órgano noble, ¿no? La preferencia es utilizar un material monofilamento por el tema de la capilaridad, ¿no es cierto?, la contaminación que puede existir. En el caso de que no existiera, ¿no?, la disponibilidad, ¿no es cierto?, de un material monofilamento, podríamos utilizar un material multifilamento. Sí se podría. Sí, entonces estaríamos hablando ¿de qué material monofilamento? Perdón, multifilamento. Bicril, Doc. Bicril podría ser, el ácido poliglicólico podría ser el catgut crómico, no el catgut simple. Recuerden el tiempo de pérdida del 50% de la fuerza de tensión, ¿no? Entonces hay algunos materiales que pierden el 50% de su fuerza de tensión. Por ejemplo, el catgut simple pierde a los 5 o 7 días. Entonces, si vamos a suturar con catgut simple, pues va a estar bien la herida, pero esa va a haber una dehiscencia, ¿no es cierto?, a ese nivel.
Entonces hay que ver siempre el tiempo de la pérdida del coeficiente del 50%, ¿no es cierto? Y eso está en relación al tiempo. El Vicril está bien, ¿no? Es noble el estómago, es uno de los órganos que no nos traen generalmente complicaciones, pero no hay que abusar de su nobleza. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bien, faltan 5 minutos. Creo que el tema, para no dejarlo a medias, del tema de la gastrectomía, lo vamos a realizar mañana, o bueno, la próxima clase. Bueno, nos hemos detenido un poco en la gastrectomía, va a ser rápido, y luego vamos a ver a ver el tema de la gastropexia y las piloroplastías, ¿no? Y con eso, pues, vemos lo más importante. Hay otras técnicas de piloroplastía y otras técnicas de gastropexia que las vamos a mencionar, pero no es que no se realicen, sino sí se realizan, pero digamos que podrían ser no tan efectivas como las que vamos a indicar. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí y vamos a tomar nuestra lista. Ok, está presente Carol. Sí, doctor presente. Ok, presente Yael. Buenas noches, doctor presente. Ok. Está presente Carmela. Sí, doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Olker. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Ana. Ana Belén. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, David. Se retiró. Marisol. Sí está, ¿verdad? Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Mariela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Presente, doctor Alfredo Coria. Presente. Bien, doctor. Eda. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Brisa. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Janina. Hola, Doc, buenas noches, presente. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Kimberly. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Joan. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Isaac. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, está presente Saúl. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, está presente Margarita. Ok, José Luis. Presente, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Jonathan. Hipólito. Presente, doc.
Ok. Teodoro. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ahora voces Teresa. diferentes. Teresa. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Melissa. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Richard se retiró. Raúl. Raúl Quispe. Presente, buenas noches, doctor. Buenas noches, Edwin. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Jacqueline. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Fabio. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Alejandra. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, María Dulcinea. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Presente. Sánchez. Seila. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Andrea. Denis. Buenas noches, doctor, aquí presente. Buenas noches. Finalmente, Aquilino. Buenas noches, doctor. No sé si es que me llamó Silvia Gladys Quispe de Vaquera. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Aquilino. Silvia Gladys Quispe, ¿no? Buenas noches. No sé si llamó Margarita Marín. A ver, un momento. A ver, vamos con Silvia primeramente. Sí, por favor, doctor. No tengo buena señal, doctor, por favor. Ya, está bien. Silvia, luego es Marín, ¿no? Gracias, doctor. Marín está presente también. Gracias, ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más? Bien. Entonces, creo que no está presente Jonathan. Tampoco está presente Andrea. Bien, entonces nos quedamos aquí. El día lunes, les digo más o menos la fecha, por favor. Voy a coordinar con la doctora Fabiola para ver si realizamos nuestra práctica la próxima semana. ¿Sí? Ok. Listo, doctores. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Disculpe, Nos quedamos. va a disculpar, doctor, una pregunta. Ujú. ¿Cuándo realmente va a ser la fecha de la práctica, doctor? Como estaba diciendo, no este fin, al próximo tampoco, después, bueno, no el 23 creo que era uno, ¿no ve? Y después era el 29. Y doctor, entre esas dos fechas, ¿se va a realizar siempre la práctica o después nomás, doctor? El día lunes o de repente antes del lunes yo les voy a comunicar, voy a coordinar esto con la doctora Fabiola. Semana Santa es el viernes 29, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. 30 y 31, entonces, posiblemente, a ver, voy a coordinar con la doctora. En A no esa ser fecha, que- doctor, todos viajan Sí, por la pues, fecha, por el tema del feriado. Pero había que consultar al curso también, yo considero, pero como usted dice, habría que coordinar internamente, Doc. sí, vamos a coordinar internamente. ¿Existiría la posibilidad de realizar? No, es que tendría que ser sábado y domingo, ¿no? Sábado 5 y 6. Sí, voy a coordinar previamente con la doctora Fabiola y vamos a enviarles una propuesta para ver cómo manejamos este tema. Está bien, Gracias, Doc, doctor. gracias. Sí, Sí, Doc. ok. Doctor, Listo. Sí, adelante, doctor, buenas colega. noches. Buenas noches, Fabiola Chiquimia le habla, doc. Sí, Doc, Fabiola. tengo Doctora. Ujú. algunos comunicados que hacer con los especialistas, doc.
¿Será que podemos conversar con ellos? Sí. Entonces, yo salgo de la... Voy a No dejar... te preocupes si es que Ya, ya. está dentro, no hay ningún problema. Pero bueno, hay Ya. algunos comunicados, colegas, buenas noches. En principio, y doctor